¿Te imaginas a tus estrellas favoritas de la alfombra roja tras las rejas? Actores que una vez brillaron en la pantalla, ahora viven una realidad muy distinta. Encerrados entre barrotes, cumpliendo condenas por crímenes que estremecieron al mundo. Desde íconos de comedias hasta villanos del cine de acción, estos famosos pasaron de ser adorados por millones a convertirse en protagonistas de sus propias tragedias. ¿Qué los llevó por ese camino tan oscuro? ¿Cómo cayeron tan rápido desde la cima? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es ficción. Hoy te traemos la lista de los 15 actores más siniestros de Hollywood que, en pleno 2025, siguen pagando sus penas tras las rejas. Antes y ahora, esto es impactante. Shannon Richardson estaba comenzando a hacerse un hueco en Hollywood. Aunque no era una gran celebridad, ya había aparecido en series populares como The Walking Dead y The Vampire Diaries. Su carrera parecía ir en ascenso, hasta que todo cambió de forma aterradora. En 2013, su nombre saltó a los titulares no por un nuevo papel, sino por un crimen que conmocionó a todo el país. Fue arrestada por enviar cartas contaminadas con ricina, una sustancia letal, dirigidas nada menos que al presidente Barack Obama, al alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y a otras figuras públicas. Al principio, intentó culpar a su exmarido, diciendo que él la había incriminado. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Sus huellas estaban en los sobres, y la actividad informática la delataba completamente. En julio de 2014, fue condenada a 18 años en una prisión federal, y al día de hoy, en abril de 2025, Shannon sigue tras las rejas. Lo que pudo ser una carrera prometedora, terminó en una caída estrepitosa. Su historia es una dura advertencia. Ni la fama ni el talento pueden salvarte de las consecuencias de tus actos. A veces, la distancia entre el éxito y la autodestrucción es mucho más corta de lo que parece. Jeffrey Jones fue, durante muchos años, un rostro habitual en el cine. No todos conocían su nombre, pero sus personajes, extraños, autoritarios o simplemente inolvidables, se quedaban grabados en la memoria de los espectadores. Sus papeles en películas como Día Libre, de Ferris Bueller y Beetlejuice marcaron época, convirtiéndolo en uno de los actores secundarios más reconocidos de los 80 y 90. Nacido en 1946, en Buffalo, Nueva York, se formó seriamente en el mundo del teatro, llegando a estudiar en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art. Tras brillar sobre las tablas, dio el salto al cine, y su gran oportunidad llegó en 1986 como el estricto director Rooney, el enemigo cómico del protagonista en Ferris Bueller. Poco después, volvió a destacar como el excéntrico padre en Beetlejuice, iniciando una relación profesional con Tim Burton que continuaría en películas como Ed Wood y Sleepy Hollow. Incluso obtuvo elogios de la crítica por su interpretación del emperador José II en la galardonada Amadeus. Pero todo cambió en 2002. Ese año fue arrestado por delitos relacionados con material inapropiado y un menor. El caso generó una fuerte conmoción mediática. En 2003, se declaró culpable y fue condenado a 5 años de libertad condicional, terapia obligatoria y la inscripción permanente en el registro de delincuentes sexuales. Las consecuencias fueron inmediatas. Hollywood le cerró las puertas, los directores dejaron de llamarlo y los fans se sintieron traicionados. Su reputación, construida durante décadas, se desmoronó de un día para otro. Aunque volvió a aparecer brevemente en un par de proyectos menores, su carrera nunca volvió a levantarse. En abril de 2025, Jeffrey Jones sigue siendo una figura apartada del mundo del espectáculo. Un ejemplo claro de cómo una decisión puede arruinar incluso las trayectorias más sólidas. Durante años, Stephen Collins fue sinónimo de integridad en la pantalla. Su papel más recordado fue el del reverendo Eric Camden en Seventh Heaven, donde interpretaba a un padre de familia sabio, paciente y lleno de valores. Durante 11 temporadas, se ganó el cariño del público como el padre perfecto de la televisión. Pero esa imagen ejemplar se derrumbó en 2014, cuando se filtró un audio en el que confesaba haber cometido abusos sexuales a 3 menores entre los años 70 y 90. Aunque admitió públicamente los hechos, no fue procesado judicialmente porque los delitos ya habían prescrito. Aún así, las consecuencias fueron inmediatas. Las cadenas cancelaron la serie, su carrera se detuvo en seco y su reputación quedó completamente destruida. En 2025, la docuserie Hollywood Demons reabrió el caso, incluyendo testimonios de víctimas como el de April Price, que reafirmaron la gravedad de lo ocurrido. Hoy, el nombre de Stephen Collins ya no está ligado a los valores que alguna vez representó,
sino a una verdad inquietante. Incluso quienes parecen modelos a seguir pueden esconder los secretos más oscuros. Harvey Weinstein fue durante años una de las figuras más influyentes de Hollywood. Productor de renombre, cofundador de Miramax y The Weinstein Company, su firma estuvo detrás de éxitos como Pulp Fiction, Shakespeare in Love y El discurso del rey. Su poder en la industria era tal que muchos lo consideraban un verdadero rey Midas del cine. Pero todo cambió en 2017. Tras décadas de rumores silenciados, comenzaron a salir a la luz acusaciones que lo señalaban por abuso sexual y acoso. Lo que empezó como un reportaje en The New York Times y The New Yorker se convirtió en un aluvión de denuncias. Más de 80 mujeres, incluyendo actrices reconocidas, rompieron el silencio. El escándalo sacudió los cimientos de la industria y dio origen a un movimiento global, el número Me Too, que abrió una nueva era en la lucha contra el abuso de poder y la violencia sexual. En 2020, Weinstein fue condenado en Nueva York a 23 años de prisión por delitos sexuales, y en 2022, un segundo juicio en Los Ángeles sumó 16 años más a su sentencia. A abril de 2025, sigue cumpliendo una condena que supera los 39 años. Aunque sus abogados han apelado, las condenas siguen firmes. Hoy, su nombre ya no representa prestigio ni cine de calidad, sino uno de los casos más emblemáticos de impunidad, abuso y justicia tardía en la historia reciente. Una advertencia contundente sobre lo que puede esconderse detrás del brillo de la fama. Joe Son, en cambio, parecía destinado a otra clase de fama. En los años 90, se ganó algunas risas por su papel como Random Task, una parodia del clásico villano Odd Job, en Austin Powers, International Man of Mystery. Su personaje lanzaba zapatos como arma, y se volvió una especie de chiste de culto. Pero la realidad detrás de ese personaje cómico era mucho más oscura. Nacido en Corea del Sur en 1970 y criado en California, Joe desarrolló una fuerte pasión por las artes marciales. Incluso creó su propio estilo de pelea, Joe Son-Do. Participó brevemente en el mundo del MMA y apareció en UFC 4 en 1994. Pero su carrera fue corta, y tras las cámaras escondía un pasado terrorífico. En 2008, fue detenido por violar la libertad condicional. Su ADN fue comparado con muestras de un caso de violación en grupo ocurrido en 1990. Y coincidió. Fue declarado culpable en 2011 y condenado a cadena perpetua. Pero la historia no termina ahí. Ya en prisión, fue acusado de asesinar brutalmente a su compañero de celda. En 2017, se sumó una nueva condena por asesinato en segundo grado. Hoy, Joe Son sigue tras las rejas. Lo que comenzó como una fugaz aparición en una comedia taquillera se transformó en uno de los relatos más perturbadores de caída moral en el mundo del espectáculo. Una lección escalofriante de cómo, a veces, la fama no solo es efímera, también puede ser una máscara que oculta lo peor. Danny Masterson se hizo famoso en los 2000 por interpretar a Steven Hyde en That 70's Show. Su estilo sarcástico y actitud rebelde lo convirtieron en un personaje querido por los fans, mientras su carrera como DJ, bajo el nombre Mom Jeans, mostraba su lado más alternativo. Pero detrás de la fama se escondía una historia oscura. Entre 2001 y 2003, varias mujeres lo acusaron de agresión sexual, y las denuncias tomaron fuerza con el movimiento número Me Too. Las críticas aumentaron por sus vínculos con la Iglesia de la Cienciología, acusada de intentar encubrir los hechos. En 2020 fue formalmente acusado, y tras un juicio mediático, en mayo de 2023 fue declarado culpable. 4 meses después, recibió una condena de 30 años a cadena perpetua. Hoy, en abril de 2025, sigue en prisión, con apelaciones en proceso. Masterson pasó de ser una estrella de la comedia a uno de los casos más sonados de abuso en Hollywood. Una caída que refleja el cambio de era en la industria. Ahora, la fama ya no es un escudo ante la justicia. Y ahora la gran pregunta: ¿crees que sus series deberían ser eliminadas de todas las plataformas? Escribe sí si piensas que su obra debe desaparecer por completo, o no si crees que el trabajo debe permanecer, más allá de la conducta del actor. Puede que el nombre Shelley Mal no te suene de inmediato, pero si viste The 40-Year-Old Virgin, 2005, seguro recuerdas a Hassis, uno de los excéntricos compañeros de trabajo del protagonista. Con un papel pequeño pero carismático, Mal logró dejar huella en una comedia que se volvió un éxito de taquilla.
Nacido en India en 1964 y criado en Texas, Shelley descubrió su pasión por la actuación desde joven. Tras años en el teatro y apariciones menores en series como NYPD Blue, The West Wing y Scrubs, su participación en The 40-Year-Old Virgin parecía marcar el inicio de algo grande. Pero todo se vino abajo en 2008. En un ataque de celos, Mal apuñaló brutalmente a su exnovia, Kendra Beebe, más de 20 veces. Milagrosamente, ella sobrevivió, aunque con secuelas físicas y emocionales devastadoras. Mal fue arrestado y condenado por intento de asesinato premeditado y agresión con arma mortal. En 2010, recibió una sentencia de 12 años a cadena perpetua. Hoy, en abril de 2025, sigue encarcelado. Su breve paso por Hollywood quedó completamente opacado por un acto de violencia que borró todo rastro de su carrera. Michael Jace fue durante años una figura respetada en Hollywood, conocido por interpretar personajes intensos y llenos de conflicto interior. Su papel más reconocido fue el del oficial Julian Lowe en The Shield, una serie policial cruda en la que dio vida a un hombre dividido entre su fe, su identidad y su deber. Su interpretación, cargada de fuerza emocional, le ganó el respeto del público y la crítica. Nacido en 1962, Jace acumuló un buen número de apariciones en cine y televisión. Tuvo un pequeño papel en Forrest Gump, participó en Boogie Nights y en El Planeta de los Simios, pero fue The Shield la serie que realmente lo llevó al siguiente nivel en 2002. Sin embargo, fuera de cámara, su vida personal estaba en crisis. En 2011, se declaró en bancarrota con más de $500,000 en deudas. Y en mayo de 2014, su situación familiar estalló en tragedia. Jace asesinó a su esposa, April, disparándole en su casa de Los Ángeles mientras sus 2 hijos estaban presentes. Tras llamar al 911 y confesar el crimen, fue arrestado. Durante el juicio en 2016, la fiscalía expuso antecedentes de violencia doméstica y argumentó que el asesinato fue un acto premeditado. La defensa alegó que fue producto de un colapso emocional, pero el jurado no lo creyó. Fue condenado a 40 años a cadena perpetua. Hoy, en abril de 2025, Michael Jace sigue tras las rejas. De ser un actor elogiado por su habilidad para mostrar conflictos internos, pasó a ser recordado por un crimen real que destrozó una familia y terminó con su carrera para siempre. Una historia que demuestra cómo los demonios internos, cuando no se enfrentan, pueden tener consecuencias devastadoras. Skylar de León alguna vez soñó con ser una estrella. De niño, tuvo una breve aparición en la serie Mighty Morphin Power Rangers, lo que parecía marcar el inicio de una carrera prometedora en Hollywood. Pero ese sueño duró poco. Con el paso del tiempo, su carrera se apagó y su vida personal se vio marcada por el fracaso, la falta de dinero y una creciente desesperación. Lo que nadie imaginaba era que su ambición terminaría llevándolo por un camino tan oscuro. En 2004, Skylar, junto a su esposa Jennifer Henderson y otros cómplices, cometió uno de los crímenes más estremecedores de California. Asesinaron a Thomas y Jackie Hawks, una pareja de jubilados que vendía su yate. Fingiendo ser compradores interesados, los atrajeron al mar, los obligaron a firmar la cesión del barco y luego los ataron a un ancla para lanzarlos vivos al océano. Sus cuerpos jamás fueron encontrados. El caso conmocionó a la comunidad y al país entero. Cuando la verdad salió a la luz, la crueldad de lo ocurrido dejó sin palabras a todos. En 2008, Skylar de León fue condenado a pena de muerte y sus cómplices recibieron duras sentencias. Hoy, en abril de 2025, sigue en el corredor de la muerte en California. De promesa infantil a asesino condenado, su historia es una advertencia espeluznante sobre cómo la ambición, cuando se mezcla con la codicia y la desesperación, puede desembocar en una tragedia inimaginable. Sean Diddy Combs fue, durante años, sinónimo de éxito y poder. Productor, empresario, actor y figura clave en el mundo del hip hop, construyó un imperio que abarcaba música, moda y cine. Su nombre representaba lujo, influencia y ambición. Pero en septiembre de 2024, todo eso cambió. Diddy fue arrestado en un hotel de Nueva York y acusado de liderar una red criminal vinculada a trata de personas, explotación sexual y otros delitos graves. Según los fiscales, desde 2009 habría manipulado y coaccionado a mujeres mediante amenazas, drogas y abuso psicológico. En los registros a sus propiedades se hallaron armas, material comprometedor y testimonios que revelan un patrón sistemático de control y violencia.
Aunque Combs se declara inocente y asegura ser víctima de una campaña en su contra, permanece detenido sin fianza, bajo estricta vigilancia, mientras el caso sigue su curso en abril de 2025. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. Hoy, el legado de uno de los nombres más grandes de la música pende de un hilo, opacado por acusaciones que podrían redefinir por completo cómo será recordado. Ryan Grantham era visto como una joven promesa en la industria del entretenimiento canadiense. Nacido en 1998 en British Columbia, empezó a actuar desde niño y rápidamente llamó la atención por su talento natural frente a las cámaras. Participó en series populares como Supernatural, iZombie y Unspeakable, pero fue su papel en Diary of a Wimpy Kid el que lo hizo más reconocido, y su aparición en Riverdale le dio aún más visibilidad. Pero mientras su carrera parecía avanzar, su vida personal se desmoronaba en silencio. Grantham luchaba con graves problemas de salud mental, incluyendo una profunda depresión y pensamientos suicidas. Sus seres cercanos notaban señales alarmantes, pero nadie imaginó lo que estaba por venir. El 31 de marzo de 2020, Ryan asesinó a su madre, Barbara Wade, en su propia casa. Después del crimen, grabó un video confesando lo que había hecho y cargó su auto con armas y provisiones. Su plan, según reveló más tarde, era cruzar el país y asesinar al primer ministro Justin Trudeau. Por suerte, nunca llegó a hacerlo. Se entregó a la policía antes de que ocurriera algo más. Durante el juicio en 2022, la Fiscalía presentó pruebas que confirmaban que el asesinato fue premeditado, incluyendo diarios, ensayos y grabaciones. La defensa alegó que Grantham estaba completamente hundido en un trastorno mental y que mostraba un profundo arrepentimiento. Finalmente, fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 14 años. Hoy, la historia de Ryan Grantham es una tragedia que combina fama, enfermedad mental no tratada y una pérdida irreparable. Un joven con futuro terminó destruyendo su propia vida y la de su madre. Oh Yeon-soo se convirtió en una sensación mundial gracias a su papel como el misterioso jugador 001 en El Juego del Calamar. Con su actuación emotiva y llena de matices, no solo conquistó al público, sino que también hizo historia al convertirse en el primer actor surcoreano en ganar un Globo de Oro en 2022. Pero su ascenso internacional se vio rápidamente opacado por serias acusaciones legales. En 2021, una mujer lo denunció por conducta inapropiada durante un encuentro en 2017, alegando que había hecho avances físicos no consentidos. Aunque en un principio el caso se cerró por falta de pruebas, la presión pública y mediática llevó a reabrir la investigación en 2022. Oh Yeon-soo negó haber tenido intenciones sexuales y aseguró que todo fue un malentendido. Aún así, la justicia surcoreana lo acusó formalmente de agresión indecente, un cargo que, según la ley coreana, implica actos no consensuados sin violencia extrema. En marzo de 2024, fue declarado culpable y recibió una condena de 8 meses de prisión, suspendida por 2 años, además de 40 horas de formación en prevención de violencia sexual. Aunque no está tras las rejas, en abril de 2025 sigue bajo supervisión legal, y su imagen pública, antes asociada a sabiduría y humildad, ha quedado profundamente dañada. La historia de Oh Yeon-soo refleja una dura realidad. La fama puede ser fugaz, y la admiración pública no protege a nadie de las consecuencias de sus actos. Su caso sigue generando debate sobre justicia, reputación y el eterno dilema de si se puede o no separar al artista de sus acciones. Durante décadas, Bill Cosby fue un ícono del entretenimiento en Estados Unidos. Nacido en 1937, rompió barreras como el primer actor afroamericano en protagonizar una serie dramática en horario estelar y alcanzó la fama mundial con The Cosby Show, donde interpretó al entrañable Dr. Huxtable. Su imagen como el papá de América marcó una generación, pero esa imagen empezó a desmoronarse en los 2000, cuando comenzaron a resurgir acusaciones de abuso sexual, muchas de ellas con patrones similares. Mujeres que afirmaban haber sido drogadas y agredidas. En total, más de 60 mujeres lo denunciaron. En 2018, fue condenado por 3 cargos de agresión sexual agravada, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos del movimiento Me Too. Sin embargo, en 2021, el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló su condena por razones legales y fue liberado tras casi 3 años en prisión. Hoy, en abril de 2025,
Bill Cosby ya no es recordado solo por su carrera, sino como ejemplo de cómo incluso las figuras más respetadas pueden caer cuando la verdad sale a la luz. Amy Locane, recordada por su papel como Sandy Harling en Melrose Place, pasó de ser una actriz en ascenso a protagonizar uno de los casos más trágicos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol. Todo ocurrió en 2010, en una noche aparentemente normal en Nueva Jersey. Locane manejaba con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del límite legal. Testigos afirmaron que conducía a gran velocidad y de manera errática, hasta que chocó violentamente contra el vehículo de Helen y Fred Seaman, justo cuando entraban a su casa. El impacto fue devastador. Helen, de 60 años, murió en el acto, y su esposo resultó gravemente herido. La noticia conmocionó tanto al mundo del espectáculo como al público general. En el juicio, Locane expresó su arrepentimiento, pero la fiscalía subrayó la gravedad de su conducta y lo fácilmente evitable que fue la tragedia. Su primera condena, 3 años de prisión, fue muy criticada por parecer demasiado leve. Después de años de apelaciones y revisiones judiciales, en 2020, su sentencia fue ampliada a 8 años. Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio brutal de cómo una decisión impulsiva al volante puede arruinar vidas en segundos. De la fama en televisión a una celda, el caso de Amy Locane es una advertencia sobre las consecuencias reales de conducir bajo los efectos del alcohol. Jim Gordon fue uno de los bateristas más influyentes de los años 60 y 70. Nacido en Los Ángeles en 1945, formó parte del legendario grupo de músicos de sesión The Wrecking Crew, tocando en éxitos de The Beach Boys, Carly Simon, Steely Dan, entre otros. También fue el baterista y coautor de la emblemática canción Laila de Derek and the Dominos junto a Eric Clapton. Pero mientras su carrera brillaba, su salud mental se deterioraba. Gordon sufría de esquizofrenia no diagnosticada, que lo llevó al aislamiento y comportamientos erráticos. En 1983, durante un episodio psicótico, asesinó a su madre. Fue condenado a 16 años a cadena perpetua sin poder alegar locura debido a las leyes de California en ese momento. Pasó el resto de su vida en prisión y murió en 2023 a los 77 años. Su historia es un duro recordatorio de cómo la enfermedad mental no tratada puede destruir incluso los talentos más brillantes. Aunque su legado musical es indiscutible, quedó marcado por una tragedia imposible de olvidar. Y así, terminamos este recorrido por algunas de las caídas más impactantes del mundo del espectáculo. Historias que nos recuerdan que la fama no siempre va de la mano con la integridad, y que detrás de las luces y las cámaras puede esconderse una realidad mucho más oscura. Desde ídolos de la televisión hasta grandes figuras de la música y el cine, cada uno de estos casos nos muestra que las decisiones, los secretos y las consecuencias no entienden de celebridades. Porque el talento puede abrir puertas, pero el carácter es lo que las mantiene abiertas. Si este contenido te hizo reflexionar, déjanos un like, comenta cuál de estas historias te impactó más y, sobre todo, suscríbete a Alma y Raíces para no perderte más videos como este. Aquí exploramos el lado oculto de la fama, la psicología humana y los contrastes que nos definen como sociedad. Nos vemos en el próximo video, donde la verdad siempre tiene más de una cara.